El 23 de noviembre del 2008 se transmite a través del sitio Jumpland el especial Osu, Kaete Kita Son Goku to Nakama Tachi, o en español, Hey, Goku y sus amigos regresan. Se marca entonces lo que llamamos el renacimiento de Dragon Ball. La banda sonora de este especial consiste en piezas reutilizadas de la emisión original de Dragon Ball y Dragon Ball Z compuestas por Shunsuke Kikuchi, quien ha estado oscilando entre el retiro y la actividad, y era de asumir que no participaría componiendo nada nuevo para esto. Como parte del renacimiento de Dragon Ball, el 2009 Japón vería el lanzamiento de Dragon Ball Evolution el 13 de marzo, mientras que el mundo occidental lo tendría el 10 de abril recibiendo pésimas críticas independiente del país. Su banda sonora estaría a cargo de Brian Tyler, compositor conocido por la música de la saga Rápido y Furioso, Los Vengadores la Era de Ultron, la serie Star Trek Enterprise, y los juegos Call of Duty Modern Warfare 3, Far Cry 3, Assassin's Creed 4 Black Flag, entre otros. Si bien su música para la película está bien producida, está lejos de ser lo que se espera de un producto de Dragon Ball. En contraste, el 6 de febrero se anuncia que Toei trabaja en una versión renovada de Dragon Ball Z, y el 22 de febrero se confirma que tendría música renovada. Ningún nombre fue dado. No es hasta un día antes del lanzamiento de Dragon Ball Evolution en Japón, el 12 de marzo, que se revela quién será el encargado. Su nombre es Kenji Yamamoto. Alguien que ya tiene experiencia en la franquicia dado sus trabajos en los juegos Super Butoden, Z y Z2, Infinite Worlds, Final Burst, además de algunos trabajos puntuales relacionados al anime de Z. El 5 de abril, Japón ve el estreno de Dragon Ball Kai, internacionalmente conocida como Dragon Ball Z Kai. Todo parece marchar bien. Una persona con experiencia en Dragon Ball está musicalizando la nueva emisión y nos estamos acostumbrando a este nuevo sonido, pues en el fondo todos teorizamos y soñamos con el regreso de Dragon Ball una vez se emita el último episodio de Dragon Ball Kai. Toei emite un comunicado en el cual reconoce las acusaciones de plagio en la banda sonora de Dragon Ball Kai. Cesa la emisión de la serie. Han pasado 7 semanas y Dragon Ball Kai vuelve a las pantallas, pero le han quitado la banda sonora de Kenji Yamamoto. Ahora están reutilizando la música antigua de Shunsuke Kikuchi. Todo lo que se venía construyendo desapareció sin dejar rastros. La carrera musical de Kenji Yamamoto ha muerto. Hoy, en esta fecha, Dragon Ball no tiene compositor. Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma, y luego de esa innecesariamente dramática introducción, llegamos a lo que quería presentarles en este video. Como ya saben, Norihito Sumitomo es el actual compositor de Dragon Ball que comenzó componiendo para Dragon Ball Kai Buu Saga, aunque primero lo pudimos oír en la Batalla de los Dioses, pues se estrenó antes. El 21 de octubre del 2018, Sumitomo dio una entrevista en el marco de la previa a Dragon Ball Super, y en ella dijo varias cosas que yo desconocía. Quiero que leamos la entrevista y nos detengamos a comentar todo lo que podamos. Antes de comenzar, quiero agradecer a los amigos de Dragon Ball Data, específicamente a Yunanago, por facilitar la traducción a español que utilizaré. ¡Vamos a ello! Cuéntanos, ¿cómo te acercaste a la serie Dragon Ball? Viendo la serie animada de televisión cuando era un estudiante de secundaria, me cautivó de inmediato. Durante un tiempo viví en América y no pude seguirla, pero cuando regresé a Japón me aseguré de verlo todas las semanas. Era un programa que fue capaz de entretener no solo a los niños, sino también a los adultos de aquellos tiempos, por lo que fue edificante para mí ver esta serie. Todavía recuerdo vivamente algunas de las pistas de la banda sonora. Al ser yo un aspirante a músico en esos días, se quedaron clavadas en mis oídos. Sumitomo menciona que vivió en América. Recordemos que él estudió en la prestigiosa Berklee College of Music, donde se consolidó como un respetado músico de sesión con gran dominio del jazz. Me intriga que mencione que no pudo seguir Dragon Ball en Estados Unidos, así que revisemos algunas fechas. En Norteamérica, la serie comenzó su emisión en 1995. No logro encontrar ningún registro de la época en que nuestro compositor estuvo estudiando en tierras americanas, pero podemos deducirlo a partir de otras fuentes.
Sabemos que Sumitomo grabó en el disco de Gianni Sensi Soft Songs, estrenado en 1993, así que eso nos confirma que él se encontraba estudiando en Berkeley hasta antes de la emisión de Dragon Ball por Ocean Dub. Comenzó a trabajar para esta serie en Dragon Ball Kai para la saga de Majin Buu. Cuéntanos lo que sentiste cuando trabajaste por primera vez en el mundo de Dragon Ball. Cuando me llamaron por primera vez para trabajar en Dragon Ball todavía era un hombre joven en el campo de la música, así que no pude evitar preguntarme si estaría a la altura. En ese entonces todavía veía Dragon Ball con los ojos de un fan, así que simplemente no podía imaginar cómo sería capaz de integrar mi música en una serie así. Fue un verdadero honor para mí, pero al mismo tiempo sentí mucha presión, pues temía enfadar a los fans de todo el mundo. ¿A qué se refiere Sumitomo con que era joven en el campo de la música? Acabamos de comprobar que se encuentra trabajando profesionalmente por lo menos desde el 93. Es posible que se refiera a que lleva poco tiempo componiendo, pues podemos intuir que su preparación en Berkeley fue como intérprete y no como compositor. Una búsqueda rápida nos revela que además se encuentra componiendo para dramas desde el año 2000, así que tampoco tendría sentido. No sabemos exactamente en qué fecha lo contactaron para trabajar en Dragon Ball, pero debe haber sido entre el 2012 o el 2013, y eso está lejos de indicar que tenga poca experiencia. Creo que en realidad se refiere a que es inexperto componiendo para anime. Sus únicas participaciones en series animadas para ese entonces habrían sido Chikabane Hime el 2008 y Asura el 2012. Aquí sí nos hace sentido que Sumitomo se considere inexperto. Cuando comenzó a trabajar en Dragon Ball Kai, ¿recibió solicitudes específicas del productor Hayashida? En cierto modo sí, al principio. El señor Hayashida me dijo que empezara probando con componer cualquier cosa, haciéndome trabajar con cierta libertad. El maestro Shunsuke Kikuchi, que trabajó en la banda sonora de Dragon Ball Z, utilizó hábilmente instrumentos de viento metal, instrumentos como trompetas, cornos, trombones y tuba, para crear un mundo propio, un mundo que no era ni clásico ni pop. Sus pistas para mí representaban la imagen musical de Dragon Ball, así que primero intenté deshacerme de esa convicción. Solo entonces logré comenzar de cero y pude tocar, haciendo algo nuevo para mí, la saga de Majin Buu. Desde entonces he podido componer tanto para las películas como para la serie de televisión Dragon Ball Super, así que creo que al final la confianza puesta en mí por los productores ha sido recompensada. En este extracto Sumitomo nos dice algo muy importante. Norihiro Hayashida, de quien hablan aquí, fue productor de Dragon Ball Kai durante la saga de Buu, junto a Osamu Nozaki y Naoko Sagawa. Para darles un poco de contexto, en una serie pueden haber productores de distintas empresas que están involucradas con el desarrollo de la misma y que trabajan en conjunto para tomar las decisiones sobre ella. Osamu Nozaki representa a Fuji TV, Naoko Sagawa a Yomiko Advertising y Norihiro Hayashida, quien contactó a Sumitomo, ¿no es de Toei? Inesperadamente para mí, él representa a Sky Perfect Well Think, una productora. Antes de que crean que Toei no estuvo involucrada en la planificación de la serie, Kozo Morichita representó a Toei en las reuniones de planificación. Pero es interesante descubrir que la recomendación de Norihito Sumitomo no vino desde Toei, sino que desde Sky Perfect Well Think, que por lo que puedo encontrar no estuvieron relacionadas ni con Chikabane Hime ni con Asura. Es probable que, siendo Asura una producción reciente de Toei, se le haya sugerido a Hayashida como una de las opciones de posibles compositores y él haya decidido tomarla de ahí. Hoy en día Hayashida continúa relacionado a Dragon Ball, pues fue productor en la resurrección de Freezer y lo es en Dragon Ball Super Broly. Según mi entendimiento, en cualquier producción multimedia el encargado de indicar al compositor lo que debe hacer es el director, pero en este caso hablan de Hayashida, un productor externo, como el responsable de hacerlo. Lo que diré ahora son meras conjeturas, pero creo que esto nos habla de inmediato sobre una posible descoordinación o desconexión entre los distintos actores detrás de la serie. Indagando los créditos de Kai, entiendo que todos los episodios fueron dirigidos por Naohiro Terasaki. Sin embargo, se apunta a Satoshi Motoyama y a Yukio Nagasaki como los directores de audio, quienes influyen en las decisiones musicales. ¿A quién podemos apuntar exactamente con el dedo por ser el responsable de las colocaciones musicales en Dragon Ball Kai? Honestamente, no lo sabemos, pero sí sabemos que ninguno de los tres posibles candidatos es Norihiro Hayashida. Entonces, Hayashida dejó a Sumitomo hacer cualquier cosa, y eso es algo muy extraño. No lo veo como una muestra de confianza, sino como una despreocupación, aunque, de nuevo, estoy asumiendo. Sumitomo entonces estudió el sonido de Shunsuke Kikuchi, muy caracterizado por el fuerte uso de instrumentos de bronce, como él ya mencionó, además de bases rítmicas muy ochenteras y un característico uso del saxofón barítono, por decirlo a grandes rasgos. Ese sonido ochentero que Kikuchi imprimió en Dragon Ball es un producto de su época, que irónicamente es parte de lo que le da un sonido atemporal.
En ese entonces la mayoría de las bandas sonoras sonaban algo así. Cuando Kenji Yamamoto compuso para Kai, él respetó de alguna manera el sonido basado en bronces de Kikuchi, pero quitando las influencias ochenteras y logrando también un sonido atemporal, pero más influenciado por sonidos modernos. Con esta entrevista a Sumitomo uno podría pensar que él dejó de lado los sonidos de bronces, y también es fácil creerlo si uno ve Dragon Ball Kai y escucha el sonido inusual que propone. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Sumitomo desarrolló básicamente dos sonidos distintos para Dragon Ball Kai. Uno, que es el que la mayoría de la gente asocia con la serie, que consiste en un reducido sonido de banda más algunos instrumentos electrónicos, y aparte otro sonido que es altamente sinfónico. Lo que estamos oyendo de fondo es el primer track de Sumitomo en el disco de Dragon Ball Kai Buu Saga, llamado Goku. Lo que más identifica este sonido es, adivinaron, instrumentos de bronce, tal cual él mencionó que Kikuchi hacía. Lo que intento decirles con todo esto es que pareciera que Sumitomo dice querer alejarse de lo que Shunsuke Kikuchi hizo, pero al oírlo se siente más como que quiso actualizar ese sonido en vez de alejarse de él. En este track podemos oír también instrumentos de madera, de tubo y de cañas con un uso similar al de las orquestas sinfónicas, cosa que Kikuchi no hacía regularmente, y además una orquestación de ensamble de cuerdas mucho más contundente de lo que Kikuchi incorporaba. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil relacionar este sonido con Dragon Ball Kai? La respuesta no es clara, pero por un lado el peso cae en tres de los personajes que mencioné antes: Naohiro Terasaki, director de todos los episodios, y Satoshi Motoyama y Yukio Nagasaki, directores de audio. Al recaer la responsabilidad del music placement sobre ellos, son directamente los culpables de que algunas escenas estén tan mal adaptadas y de que no aprovecharon al completo el potencial de las pistas compuestas por Sumitomo. En una serie animada, se compone música acomodable a todo tipo de situaciones y que luego los encargados usan a su antojo, pero más de eso en una respuesta posterior. Si a todo esto le sumamos que Sumitomo recibió casi nulo feedback tanto de parte de ellos como de quien lo contactó, Norihiro Hayashida, entonces el que el soundtrack sonara fuera de lugar comienza a verse casi como algo esperable. Sumando a la impresión negativa y errada de que el soundtrack de Sumitomo para Kai no tiene piezas destacables, se encuentra que dejaron fuera del único disco del soundtrack por lo menos 30 tracks de altísima calidad, probablemente planificados para un lanzamiento que jamás llegó. Entre los tracks se encuentran algunas de las piezas más destacables del trabajo de Sumitomo que fueron muy usadas en Dragon Ball Super desde la saga de Trunks del futuro, y que mucha gente pensó equivocadamente que se trataba de Sumitomo subiendo el nivel desde ese punto en adelante. Quiero apoyarme un momento de otra traducción de la entrevista adjunta también en la descripción y realizada por Heruns98. Él nos dice que el sonido de Kikuchi formó en Sumitomo la imagen mental de lo que es la música de Dragon Ball, así que el compositor quiso volver a estos inicios para intentar algo nuevo tomando los mismos conceptos. Lo que intuyo entonces que Sumitomo intenta decir en esta respuesta es que él tuvo muy en consideración el sonido de Kikuchi, pero no se centró en querer imitarlo, sino en desarrollar su propia propuesta a partir de este híbrido no clásico y no pop, como él mismo describió. Con todo esto, estoy de acuerdo en que con más feedback, el resultado hubiera sido más transversalmente atractivo, pero por lo menos estoy conforme sabiendo que hay piezas fantásticas en la banda sonora y que muchos las disfrutan sin saber siquiera que originan de Kai. ¿Qué sentiste una vez que fuiste contratado para componer la banda sonora de Dragon Ball Super Broly? Alegre y eufórico. Al concluir la serie animada de Dragon Ball Super pensé con tristeza que se acabó, así que estoy feliz de poder seguir componiendo para esta franquicia. Sumitomo, ¿Dragon Ball acabarse en el contexto actual? ¿Por dónde empiezas al componer tu música? Para la serie de televisión, creo una serie de piezas fijas que luego se adaptan a la transmisión. Para darles algunos ejemplos, si sé que una pista se usará para escenas serias, me aseguro de que supere los 2 minutos y medio, mientras que para las escenas cómicas, reduzco el tiempo a solo 30 segundos. Escribo piezas basadas en una lista de órdenes preorganizadas. En el caso de una banda sonora, por el contrario, primero se decide el orden de las escenas y luego la lista de las pistas que se asociarán con cada una.
En el transcurso de media hora avanzamos en orden de la M1 a la M30. Es totalmente diferente a la serie de televisión, donde escribo piezas que no sé en qué orden y cómo se usarán. Esto complementa la ridículamente larga intervención que hice antes. Existen casos contados con las manos en los que una serie tiene música hecha a la medida. El contra de esto es que se arriesga a que ocurra lo que tanto afectó a Kai y que también lastimó a Super e incluso a Z: mala colocación musical. No todos los directores tienen muy buen tacto para la música, y admitámoslo, probablemente la mayoría de nosotros tampoco, y ahí es donde entran los directores más capaces para ello, y que es lo que busco clarificar en Escuchando Dragon Ball Super. Quiero hacer muchísimo, pero muchísimo hincapié en la parte en que Sumitomo dice que no sabe en qué orden ni en qué manera se utilizarán, y quiero que recuerden eso cada vez que alguien diga que la banda sonora de Super es mala por culpa de Omen of Victory. Entonces, para la película, usted compuso piezas que se ajustan a cada una de las escenas. Sí, hice las piezas en orden secuencial a partir de la M1, primera escena, primera pieza. Una vez que terminé con la pieza, pasé a la siguiente escena. Broly aparecerá casi desde el principio de la película y su personaje cambiará gradualmente a lo largo de la historia. En respuesta, el estilo de la banda sonora evolucionará a su vez. Por esta razón, no quería comenzar desde el clímax. Es difícil escribir sobre un cambio del cual no se conoce el origen. Si sabes que el tipo de música cambiará rápidamente siguiendo la evolución de la historia, debes componerla en orden cronológico. De lo contrario, para la teoría de la armonía establecida, podrían suceder cosas extrañas. No es como escribir un tipo de pieza en previsión a una escena o un cambio narrativo específico que ya sabes que sucederá. Es más fácil comprender cómo se mezclará la pista con la escena, teniendo en cuenta también el estado mental de visión del espectador. Es necesario que la música sea capaz de resonar con su estado de ánimo, ya sea de exaltación o de tristeza. Entonces, en el caso de una película, la producción musical va siguiendo el orden narrativo de la historia tanto como sea posible. Naturalmente, esto no significa que la producción del CG y el doblaje también sigan el mismo modus operandi, pero personalmente prefiero componer música de un proyecto siguiendo el orden natural de la historia para escribir una pieza pensando, ¿quién sabe qué pasará después? Esta respuesta es uno de los por qué aprecio tanto a Sumitomo. En Hollywood ha habido cierta crisis respecto a lo formulaicas que están siendo las bandas sonoras, tanto porque los directores no entregan suficientes guías a los compositores, como por el uso de la llamada temp music. Adjunto un video sobre esto para el que quiera saber más. Sumitomo está muy interesado en que la música se acomode bien a cada escena y a que haya una evolución de la misma durante la película. Esto se puede apreciar, pese a que presumiblemente la dirección de Yamamuro priva al soundtrack de brillar, en la música de la resurrección de Freezer, donde Sumitomo plantea motivos musicales asociados a los conceptos y estos se van repitiendo mediante la película progresa. Si en una película con una historia tan pobre como esa pudo ser capaz de hacer esto, entonces estoy muy entusiasmado por ver qué logra en Broly. Sumitomo profundiza más en esto al decir la teoría de la armonía establecida, pero esos son tecnicismos para los que existe Escuchando Dragon Ball Super y no este video. ¿Qué pensaste cuando leíste el guión de Dragon Ball Super Broly? De acuerdo con lo que he escuchado, el maestro Toriyama estaba encantado de poder reescribir a su manera los orígenes de Broly, por lo que el staff, a su vez, intentamos renovar nuestro propio enfoque. Junto con el director, leí el guión y pensé en el tipo de banda sonora adecuada para cada escena. Página tras página leía e imaginaba. El intercambio de opiniones que tuvimos, yo y el director, durante la lectura estuvo lleno de emoción y entusiasmo. ¡Esto es lo que yo necesitaba leer! Ya les dije que presumiblemente es por culpa de Yamamuro que la banda sonora en la resurrección de Freezer no puede brillar, pero caramba, que confío ciegamente en Nakamine, y saber que juntos hicieron un trabajo arduo para sacar adelante la banda sonora no hace más que producirme entusiasmo por el resultado. ¿Cómo conseguiste componer la música siguiendo el guión? Leyendo el guión y observando el storyboard con tanta intensidad que casi hago un hueco en el medio estudiándolos a fondo, logré obtener ideas adecuadas para cada momento. Además, en un par de ocasiones, el director me pidió tipos específicos de música para algunas escenas, y como sus peticiones me recordaban a las piezas antiguas que ya había creado, tomé esas piezas y las modifiqué aquí y allá para adaptarlas al nuevo contexto. Todo el procedimiento es siempre con una pieza en la mente y notas a la mano. Cuando terminé por bloquearme, en cambio, le pedí consejo directamente al director. En el caso de algunas escenas tristes, quería preguntar cuánta tristeza tenía que expresar, como con Broly. Pregunté hasta qué punto la música tenía que reflejar su cambio emocional. Son elementos precisos sobre los cuales tiendo a proceder con cautela y especial atención. En la segunda parte de esta película no exagero si digo que hay prácticamente solo temas de batalla y fue un gran desafío poder diferenciar unos de otros. Componiendo piezas que son muy similares entre sí, corres el riesgo de cansarte.
pero al mismo tiempo si compones piezas muy diferentes terminas perdiendo el sentido de unidad. Teniendo en cuenta el aumento exponencial de la necesidad del battle theme en la fase intermedia de la película, ya no sé cuánto tiempo pasé mirando el techo buscando inspiración. Afortunadamente, el director no dudó en echarme una mano al verme en problemas, pensando conmigo sobre cómo sería mejor moverse. Hablando siempre del battle theme, por ejemplo, además de la orquesta, también decidimos usar piezas similares a las piezas alentadoras. Fue este apoyo activo del director lo que me permitió continuar con el trabajo con facilidad. Me ayudó mucho dándome sus sugerencias. Hay varias cosas en esta respuesta que me gustan muchísimo. En primer lugar, el uso de piezas rearregladas del anime, que ahora mismo no sé si son de Kai o de Super, pero ojalá de ambas. Me gusta mucho esto, pues siempre me he quejado de que no reutilicen piezas de las anteriores películas en Super. De alguna forma las hacen sentir como productos separados, aunque tiene sentido considerando que llevan la marca de Z. En este caso es Dragon Ball Super, y tiene sentido que se traigan sobre la mesa las melodías ya planteadas en la serie. Me gusta particularmente que menciona que esto es por sugerencia de Nagamine, pues nos habla de cómo él es el interesado en seguir con esta continuidad y en que le importa y aprecia la música de Sumitomo para el anime. Me produce mucha intriga cuando habla de la distinción en la música sinfónica y las piezas alentadoras. ¿Será esto como el sonido electrónico con bastante EWI que conocimos de Kai y los primeros arcos de Super? ¿O será más como el sonido entre rock y jazz del Torneo de la Fuerza? Estoy ansioso por descubrirlo. Si alguien me lo spoilea antes de que yo vea la película, me enojaré mucho. Solo quedan 2 meses antes del estreno de la película Dragon Ball Super Broly en los cines japoneses. Señor Sumitomo, ¿quiere dejar un mensaje a los fans que la están esperando? Cuando estoy frente al monitor escribiendo una nueva pieza, siempre trato de pensar en ustedes, los fans, que están al otro lado de la pantalla e intento componer pensando en sus emociones y sus expresiones mientras ven la película. Estoy seguro de que apreciarán lo que hemos hecho. Les puedo asegurar que no se sentirán decepcionados, así que les pido que mantengan sus expectativas altas. Norihito Sumitomo, te escuché, fuerte y claro. Quiero señalar que al decir esto no quiere decir que esté buscando el sonido más popular de Dragon Ball, sino que está buscando hacer un producto lo suficientemente bien elaborado como para lograr que nuestros sentimientos fluyan junto a la película. Yo, como alguien que ve cualquier producto multimedia con las orejas y escuchando por los ojos, puedo decirles que esto es lo que más me entusiasma de la película por sobre cualquier otra cosa. Y eso ha sido mi video sobre la música en el renacimiento de Dragon Ball. No quiere decir que no vuelva a tocar este tema, pues ya tengo planes de hablar de Kenji Yamamoto pronto, y sería entretenido oír la banda sonora de Evolution solo para hablar de ella como música independiente. Esta entrevista me pareció una excelente oportunidad para impulsar este tema. Quiero volver a dar gracias a Yuna Nago de Dragon Ball Data en Facebook por permitirme usar esta entrevista. Vayan a darles una visita si aún no lo han hecho, pues es una excelente página. Sin más que añadir, saludos y nos vemos en la próxima.